Me toca a mí empezar esta charla de sentar a los dos. Hoy lo hago con una enorme alegría porque, bueno, tenemos un invitado argentino, como enseguida, pero muchos de ustedes sé que lo conocen. Pero que es común que tengamos un invitado que no vive en la Argentina, trabaja en todo el mundo, trabaja en el aeropuerto. Ustedes vieron los antecedentes de Andy, estudió en la UBA, estudió en la Universidad de Jerusalén, y diría que es uno de los más consultados especialistas por todos los organismos nacionales en el tema de aeropuerto y los gobiernos. Nos conocimos en la pandemia, en un Zoom, esos que se hacían en la pandemia, te preguntaban cómo va a ser el mundo después, qué sé yo. Bueno, nos conocimos ahí, yo había oído hablar de él, pero no conocía. Después contraté para dar un sitio en la ITEA y nos conocimos personalmente en Tel Aviv el año pasado. Bueno, Andy vive en Tel Aviv y la verdad que yo estoy contentísimo de tenerlo acá en el ciclo. Este ciclo, ustedes saben, si no se los digo, está organizado por la Escuela de Innovación y Tecnología de la UCA con el Centro de Estudio del Transporte y el apoyo de dos organizaciones, dos ONGs, IDIS y la Fundación Museo Europeo. El tema del ciclo es infraestructura sustentable, es un tema medio, el título es tema. Pero creo que dentro del ciclo podemos abrir un subciclo que es demoliendo mitos. Y ahí tuvimos un par de charlas el año pasado, una de Juan Pablo, una de María Augusto López. En esa línea probablemente tengamos otra este año, vamos a ver si llegamos. Y hoy tenemos otra demoliendo mitos, a cargo de Ana. Así que a mí me pone muy, muy contento de recibirlo. Muchas gracias por venir. Y bueno, sigamos a escuchar. Bueno, tanto es un poco chico. La idea es, básicamente voy a repasar conceptos económicos de transporte aéreo a través de el relato de 7 mitos. Básicamente creo que son 7, pero lo reduje por el tiempo que tenemos. Y son todos a través de historias que les voy a contar de proyectos que yo estuve. De hecho, todas las fotos, todas son mías. Y se van a sentir familiarizados con algunas, especialmente los que están en el sector de aeropuertos, de líneas aéreas. Van a sentirse seguros, identificados. No me molesta que me interrumpan cuando quieran, no esperen hasta el final, no hay problema que me levanten la mano. Bueno. El primer mito, mil disculpas, están en inglés. Son todas fotos, los slides son solamente fotos. Yo le voy a comentar una historia, pero no. Y son en inglés. El primer mito es lo que yo llamo la obsesión, la obsesión por ser un hub. A todos lados donde viajamos. Bueno, les cuento básicamente, yo trabajo más que nada para organismos multilaterales, principalmente el Grupo del Banco Mundial, el BID, Banco Europeo, Banco Asiático, Africano, etc. Entonces, por lo general asesoro a gobiernos o a compañías de aeropuertos o a líneas aéreas. Pero cada vez que viajamos a encontrarnos con gobiernos y a reunirnos con fijadores de políticas, en todos lados tienen la obsesión por ser un hub. Ya muchos no tienen la menor idea que es un hub, pero como si el hub les diera algún tipo de estatus especial. Vamos a entender primero qué es un hub. Más bien, antes que nada, no sé si alguno reconoce, Bajo seguro que sí, pero si alguno reconoce dónde es esta foto. Esta es la terminal 5 de Heathrow, del aeropuerto de Londres. ¿Sí? Es uno de los dos hubs internacionales más grandes del mundo. Heathrow y Dubái. De Heathrow, Londres y Dubái son los dos hubs internacionales más grandes. Y lo que caracteriza a esta foto es que van a ver que prácticamente todas las posiciones están ocupadas en este momento. ¿Sí? Bueno, yo lo saqué en un avión de British, que seguramente estaba estacionado en estos lugares, pero esto es la característica de un hub. Vamos a ver qué es exactamente un hub.
Supónganse que tenemos que conectar 3 ciudades en un continente, puede ser, por ejemplo, 3 ciudades en Europa, con 3 ciudades en África. Para conectarlas necesitaríamos 9 vuelos. 9 vuelos, 9 aviones con 9 tripulaciones. ¿Sí? Tripulaciones. Ahora, imaginemos que tenemos un lugar en el centro, alguna ciudad que está geográficamente de alguna manera ubicada, no tiene que estar justo en el centro, pero más o menos en el centro. Que no implique para los pasajeros un reruteo o una prolongación de su viaje demasiado grande. 3 aviones, poblaciones salen de estas 3 ciudades y tienen que llegar acá al mismo momento, al mismo tiempo. ¿Por qué es importante que lleguen al mismo tiempo? Porque los pasajeros que vienen en este avión se van a intercalar, se van a cambiar y van a salir posiblemente hasta, podría ser en los mismos 3 aviones, con las mismas 3 tripulaciones. ¿Sí? Y van a salir, pero ahora este avión está trayendo pasajeros que venían de cada uno de los 3 aviones. Esto tiene que suceder, se tienen que encontrar todos al mismo tiempo. Eso lo llamamos un banco de conexión, o un complex. Le decimos un hub bank, un banco de conexión. Por supuesto que acá ahora tenemos 1/3 de la capacidad que teníamos antes. Teníamos 9 vuelos, ¿sí? Supónganse que si tuvieran 100 asientos cada vuelo, teníamos 900 asientos. Ahora tenemos solamente 3 aviones, serían 300 asientos. Pero esto perfectamente lo podemos replicar 3 veces al día. Entonces las líneas aéreas pueden lograr el mismo nivel de conectividad y a lo largo del día replicarlo 3 veces, mejorando muchísimo la calidad de servicio al pasajero. Ahora tenemos, para el pasajero tiene opción de viajar a 3 horarios distintos durante el día. ¿Sí? Imagínense las economías de escala que se logran si en vez de 3 ciudades de cada lado del hub tenemos cientos, ¿sí? Esa es exponencial. Ahora, ahora significa que nosotros podemos elegir cualquier ciudad que esté en el medio y definirla como hub. ¿Cuáles son las características para que sea un hub? Y aquí es donde está lo que es el malentendido de tantos fijadores de políticos. Se tienen que dar unas condiciones específicas para que la línea aérea elija un hub. El hub no lo elige ni el gerente general de un aeropuerto, ni un ministro de transporte, ni un presidente, ni, digamos, nadie que maneja la infraestructura elige el hub. El único que elige dónde va a establecer un hub va a ser la línea aérea, únicamente. Y tienen que darse condiciones específicas para una línea aérea. Vamos a ver cuáles son. Le voy a dar un ejemplo. Lo uso siempre, pero lo tomé, por supuesto, desde Buenos Aires. Supónganse, estos son precios más o menos que tomé hace un año, pero no cambiaron demasiado. ¿Sí? O por lo menos si cambiaron es en proporción. Ustedes llaman a Lufthansa y le piden un pasaje a Frankfurt. ¿Sí? Un pasaje con una compra anticipada de 2 semanas, con estadía de más de 7 días, incluyendo un sábado, lo que es la tarifa casi de la más barata, lo que se la llamamos también tarifa azul. Bueno. Y le van a pasar una tarifa de $1.052. Ahora, ustedes le piden a Lufthansa que le venda un pasaje a Viena. Y eso implica, no hay acá vuelos a Viena. Entonces hay que ir a Frankfurt, y de Frankfurt hay que conectar a Viena. Y le van a pasar inclusive a una tarifa levemente más baja, $1.012. Imagínense que Lufthansa inclusive al pasajero lo tuvo que después poner en otro avión, con otros costos asociados, ¿sí? Es decir, ganó significativamente mucha más plata con el pasajero que se quedó en Frankfurt, con el que siguió Viena. Y si le pedimos a Lufthansa una tarifa a Londres, nos va a pasar $900, fíjense cuánto menos. ¿Por qué? Porque saben perfectamente que puedo dar teléfono y llamar a British Airways y que me vendan un pasaje directo. ¿Esto qué significa? Que los pasajeros están dispuestos a pagar un premium para viajar en un vuelo directo, o de otra manera de decirlo, estamos dispuestos a sacrificar el confort de bajarnos en un aeropuerto y cambiar y hacer una transferencia para conseguir un mejor precio. ¿Sí? Y cuanto más conexiones hagamos, de hecho, si ustedes algún día quieren buscar un vuelo barato, no busquen un vuelo directo, busquen un vuelo a través de conexiones. Si quieren ir de acá a Madrid, no llamen a Iberia, llamen a ITA, o llamen a British Airways o a Lufthansa. Seguramente van a conseguir un pasaje mucho más barato que ir directo a Madrid. Van a viajar mucho más tiempo. Van a tener la incomodidad de tener que viajar, pero van a conseguir... ¿Por qué? Porque de esa manera la línea aérea captura un pasajero que de otra manera no lo tendría. ¿Sí? Ahora, eso significa que la línea aérea va a ganar
gran parte de su plata con el pasajero que se queda en el destino final, que es Frankfurt. ¿Sí? Ese es el pasajero que le da lo que nosotros llamamos, en la industria llamamos el yield, que es el ingreso de pasajero por pasajero, que en realidad lo medimos por kilómetro, por pasajero kilómetro. Perdón, discúlpeme el anfitrión. Hola. La línea aérea va a fijar al hub donde la gran parte de sus pasajeros son los que le dejan la gran plata que se quedan ahí, lo que nosotros llamamos pasajeros origen y destino. El pasajero, aquí la gran masa de gente que está en el avión, que sale de Lufthansa a Frankfurt, es origen, destino Frankfurt. Y por más que haya una gran cantidad de gente que conecta, es una menor proporción. Y Lufthansa va a ganar gran parte de la plata con el pasajero que se quedó en Frankfurt. ¿Sí? ¿Por qué? Porque además es un pasajero, el pasajero negocio. Ustedes olvídense de las distintas clases del avión. Inclusive en Economy, ustedes saben que hay muchas clases hoy en día. Hay varias letras. El pasajero que viaja por negocios es el pasajero que compra el pasaje a último momento, que viaja, vuelve a los 2 días, que no incluye un sábado. Yo mañana voy a Paraguay, vuelo pasado y me salieron $500 en la Aerolíneas Argentina. Muchas gracias. $500 ida y vuelta, un viaje de 1 hora, es de 550, porque voy mañana y vuelvo pasado, y lo compré en último momento, y porque por las características del pasaje sabe que es un pasajero de negocios que puede pagar, que está dispuesto a pagar más, porque no es que voy de vacaciones y tengo flexibilidad. Ok. Es tanto el nivel de origen y destino en Frankfurt, que es el que genera las conexiones. La gente que vive en Frankfurt y que viaja a los destinos de 220 conexiones, es lo que usa después Lufthansa para después llevarlos a ustedes a Viena o a un punto de conexión. Y en realidad la conexión de la última parte, como ustedes vieron, el pasajero que iba a Viena prácticamente iba gratis, lo estaba llevando gratis. Es porque la línea aérea gana muy poca plata en este último tramo de conexión, ¿sí? Gana menos. Es decir, y acá les voy a contar un ejemplo. Esto es Viru Viru, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Lo mismo pasó toda la vida en Paraguay, y lo mismo es a lo que viajo mañana a Paraguay a convencer a la ministra de Obras Públicas que sueñen con tener un hub en Asunción. ¿Sí? Los bolivianos creen que pueden tener un hub en Viru Viru. Dicen, fíjense, exactamente, los 2 mercados más importantes internacionales de Argentina son Miami y Madrid. Ellos dicen, sobre medio camino entre Buenos Aires y Madrid, no solo Buenos Aires, Buenos Aires, Santiago, Montevideo, el sur de Brasil, inclusive Asunción, puedo hacer que recolectar todos estos pasajeros, traerlos a Viru Viru y llevarlos a Miami. ¿Sí? Voy a hacer un hub. No hay ninguna manera como no lo pueda lograr. Digamos, yo se los cuento así, suena hasta loco. ¿Ok? Ustedes, saliendo como ejemplo de Buenos Aires solamente, ahora no sé si ya se restableció todo el tráfico, pero básicamente había casi 7 vuelos cada noche, o 6 vuelos cada noche a Miami, de distintas líneas aéreas, ¿sí? Por día más o menos, entre American, 2 de American, 1 de United, había Delta, Nueva América, Miami, bueno, después aerolíneas argentinas, importa, entre 4 y 5. Que, imagínense, yo les ofrezco a ustedes, digo, no, ahora ustedes van a viajar por Viru Viru, van a salir de noche, a las 11 de la noche, salen los abuelos de acá. A las 1 de la mañana se van a bajar, van a estar 2 horas sentados en un asiento, a las 4 de la mañana los voy a volver a subir al avión y los llevo hasta Miami. Ustedes van a aceptar eso solamente si van a pagar una tarifa muchísimo más baja. Es decir, la única manera que ustedes están dispuestos a aceptar eso es si yo les bajo muchísimo la tarifa. Ahora, si ustedes mañana establecen una línea aérea en Santa Cruz, donde la gran cantidad del avión que va hasta Miami, todo el pasaje, que toda la gente que está en los asientos pagaron esa tarifa aérea, que es el precio de un plato de arroz, ¿sí? Obviamente la compañía aérea no puede ganar plata. Entonces una línea aérea nunca va a ser un hub Viru Viru, porque no va a ganar la cantidad de plata que necesita para, digamos, el modelo no lo va a hacer rentable. La geografía no es que es Viru Viru, esto es Santa Cruz. Fíjense, evidentemente, digamos, hoy sigue siendo un aeropuerto con muy poco tráfico. ¿Sí? A pesar de que lo han intentado 20 veces, tienen una línea aérea inclusive que la subsidia, boba, pero no lo logran. ¿Ok?
¿Vos haces la conexión Buenos Aires, Sí. Santa Cruz, Santa Cruz? ¿Y te la tomaste alguna vez? No, yo no, pero un primo mío sí. Kamikaze, ¿y cuánto pagó? No, mucho más barato. Claro. A Miami 600. Por eso digo, pero la línea aérea no gana plata. ¿Por qué? La mantiene el Perdón. Estado, no puede ganar plata. Acá ustedes me Perdón. tendrían que preguntar, Marco me preguntaría seguramente, sí, Dubái, Emirates, Doha, Cuando hablamos de este tema, yo te pregunté, vamos a hablar de tener carros, ¿no? Te digo, en Copa, no se queda nadie más. no es cierto que se queden ahí, y ahora te voy a explicar, es una buena pregunta, ahora cuando termine te lo Todo respondo. pasa, para más si quedas. Sí, te voy a explicar por qué. Panamá tenés que concebirlo como la entrada a América Central. Todo el resto de las rutas dentro de América Central son, es como si Panamá fuera la entrada, no hay prácticamente tráfico, hay muy poco tráfico dentro de América Central, un poco que es carísimo. Yo no sé cómo hacer, Entonces, si no me vos doy cuenta que te no vas pasan las en líneas. Tocumen y te tomas un pasaje de San Salvador, el pasaje te sale carísimo. ¿Con ahí quién ganó puedo plata. hablar? ¿Con quién puedo hablar? Pero igual no es tampoco la gente que se queda en Panamá. No es cierto. Y no pasan las presentaciones, entonces alguien pone, si ponen vista estándar e intercambian pantalla compartida con video, se ve en grande la cámara de la. Pero no es así. Tienen que estar con Bueno, lo que yo estaba por explicar, Qatar, Doha, No sé con quién Emirates hablar. en Dubái, Y- de alguna manera y yo Turkish le en hablo. Estambul, no ganan plata. Son líneas aéreas que Lo no que ganan plata, pasa es son que proyectos nacionales. Dubái están en es el aula, el resultado de Emirates, no al revés. creo que es la Sin 200 Emirates no existiría hoy Dubái. Pero no puede Sí. ser que no. Y el Doha, anfitrión no esté leyendo los mensajes Qatar no que gana estamos plata. mandando. Yo trabajé para Qatar, Sí. sí, la verdad. Que no se No detiene. ganan plata. Cuanto más vuelan, más cierran. Pero es un proyecto Claro. nacional, digamos, distinto, ¿ok? Sí, dale. Ahora, hay aeropuertos que 220. han... Fíjense, ¿cuáles son los hubs más 220. importantes? El hub más importante de América del Sur, los dos más importantes son Dale, Bogotá y Lima. gracias. ¿Sí? Yo llamé Lima, a Victoria, llamé a Victoria. creo cuando llamé a quebró- Enrique cuando para ver quebró, si había el número de Victoria, LAN pero Victoria Perú, no me contesta. Así perdón, que no cuando sé quebró qué Aero llamar. Perú, La verdad LAN que. abrió Dale, operaciones gracias, en Lima y creó un hub. Y después le siguió TACA, ¿sí? TACA es Avianca, pero TACA en su momento abrió otro hub en Lima. Y el aeropuerto de Lima, antes de la privatización, era una desgracia de aeropuerto. No le fueron a pedir nada al aeropuerto. Es decir, el aeropuerto ni le fueron a pedir permiso, ni le fueron a pedir nada. Obviamente, sí, con los años le fueron a pedir, fueron pidiendo mejor infraestructura, pero no fue una condición. Esto es Santa Cruz, esto es San José de Costa Rica. Toda esta expansión salió carísima, era porque TACA en su momento tenía dos hubs, uno en San Salvador y uno en San José de Costa Rica. Y entonces el aeropuerto salió, digamos, como para favorecer a TACA y salió a hacer un plan de expansión bastante importante. Pocos años después, TACA se fusionó con Avianca y dijo, vamos a quedarnos con dos hubs. Entonces se quedaron con el hub de Avianca en Bogotá y de San Salvador. Y levantaron las operaciones de San José. Digamos, no es que TACA no viaja, no es que Avianca no viaja a San José. Oye, Avianca TACA, digo. No es que no viaja a San José, pero no hace hub. Viaja de San Salvador, viaja de otros puntos, pero no hace conexión. Es decir, toda la inversión que han hecho no le garantiza que ellos hayan seguido siendo el hub. ¿Sí? Miami, en realidad, en el sentido estricto de la palabra, no es un hub tampoco, es un gateway, es una puerta de entrada a Estados Unidos, porque reciben vuelos internacionales y los distribuyen dentro del país. Tiene muy poca conexión internacional. De hecho, inclusive existía antes del 11 de septiembre, después del 11 de septiembre cambiaron las regulaciones en Estados Unidos y todos los pasajeros que pasan por Miami tienen que hacer aduana y migraciones, y eso prácticamente mató, digamos, y eso fue también el logro de Panamá, de Copa, fue que aprovechó todos esos pasajeros que ya no pasaban más por Miami y que querían conectar a Centroamérica. Antes, de América del Sur a Centroamérica, muchos conectaban de Miami. Y fíjense estos datos interesantes. Estos son de hace 2 años, pero si ustedes ven la cantidad, el porcentaje de pasajeros que conectan en los grandes hubs europeos, en Frankfurt la mitad conecta solamente.
En Ámsterdam, el 37% conecta. Ámsterdam es el hub de KLM. Múnich es el segundo hub de Lufthansa, el 43%. Londres de British Airways, el 25%. Eso significa que el 75% de los pasajeros que pasan por Londres, por más que es el segundo hub internacional, se quedan en Londres. Y eso es lo que lo convierte en un hub importante. ¿Sí? Zurich el 29%, Charles de Gaulle el 29%, Viena el 24%. ¿Sí? Pasa algo parecido con la carga también. Que seguramente se escuchan cada tanto de estos delirios de voy a hacer un hub de carga. Igual lo vamos a ver. Fíjense, y esto es lo que pasa, según ustedes pasaron mucho tiempo en un aeropuerto, el aeropuerto por momentos se llena y se convierte en un, digamos, una estación de tren parece, y después a las horas se vacía por completo. Terminó el banco de conexión y la gente se fue y el aeropuerto queda así. ¿Sí? Esto es en su. Ahora, un aeropuerto no tiene que ser un hub para ser importante. San Pablo, recién ahora, tiene algún tipo de conexión como hub. Pero no es el hub principal. Ustedes saben que las líneas aéreas brasileñas, los principales hubs de las líneas aéreas brasileñas son Congonhas y Santos Dumont. ¿Sí? No son Guarulhos ni Galeão. Este es Guarulhos. Guarulhos es lejos el aeropuerto más conectado de toda América del Sur. Tiene conexiones a todos lados. A África, tiene vuelos a Sudáfrica, vuelos a Angola, tiene vuelos a Asia, a todos lados. Y sin embargo, hasta hace poco, prácticamente no tenía operaciones hub. Y de hecho, si ustedes quieren viajar dentro de Brasil, es muy poca la conectividad que se puede lograr de San Pablo. Lo más probable es que ustedes tengan que tomarse un taxi a Congonhas y tomarse de ahí un vuelo, y en algunas conexiones hasta hay que esperar bastantes horas para conseguir una conexión. Digamos, no son aeropuertos diseñados para hub. Y ahora el tráfico es un poco menos, está en 41 millones, esto era justo el año antes de la pandemia, en 2019. Segundo mito, vamos a construir y vamos a tener tráfico. ¿Sí? Construyamos y el tráfico va a venir. Y esto es algo que lo vemos permanentemente en los diarios. Ahora está el aeropuerto, expandió su terminal y ahora vamos a tener mucho más tráfico. Eso no existe. ¿Sí? Vamos a ver cuándo existe y cuándo no existe. Cuándo depende, cuándo el tráfico sí es consecuencia de inversión y cuándo el tráfico no es consecuencia de inversión. Este es el aeropuerto de Kutaisi en Georgia, en el país de Georgia. Está la capital es Tbilisi y Batumi, en el Mar Negro, y en el medio de una ciudad que se llama Kutaisi. Ahí nació Stalin, por ejemplo. Es una ciudad que es bastante pobre, genera poco tráfico, y el aeropuerto, el gobierno tenía esta terminal y deliraba con hacer una nueva terminal. Y lo hicieron, ¿sí? Contra todos los consejos y asesorías que habían contratado. Hicieron una terminal fabulosa, arquitectónica, con una torre de control comunal. Hoy tiene aproximadamente 800.000 pasajeros. Todos esos pasajeros viajan en Wizz Air, que es la compañía esta de low cost de Europa, viaja casi todo a Budapest. Y Budapest, Wizz Air recibe plata del gobierno por cada asiento que vuela hasta ahí. Es decir, lo que en inglés llaman monkey business, ¿sí? Como si yo tuviera un negocio y le pago a los clientes para que vengan a comprar. Obviamente una cola de clientes, aunque vendan cualquier porquería. Yo le estoy dando plata, no le estoy cobrando. ¿Sí? Bueno, para salvar el orgullo, digamos, el aeropuerto hoy fue un fracaso, por más que invirtieron disparates. Hoy tiene tráfico, pero el tráfico le está costando plata al gobierno. Vamos a ver cuándo es importante, cuándo es relevante, cuándo no es relevante hacer una inversión. Esto es lo más básico que se puede imaginar en un aeropuerto. ¿Sí? Este es un aeropuerto que se llama India de Fogo en Cabo Verde. Acá nosotros hacemos una línea que trazamos lo que llamamos el lado aéreo y el lado tierra. ¿Sí? Fíjense, acá tenemos la terminal, el rodaje, la plataforma, la pista, el rodaje, la plataforma, la terminal y el estacionamiento del auto. ¿Sí? Si nosotros trazamos una línea por acá, todo esto es lo que llamamos el campo aéreo, o el lado aéreo, ¿sí? Y esto es el lado tierra, ¿ok? La realidad es que, me va a interesar lo que diga acá la arquitecta, pero
el tráfico, las inversiones, digamos, el tráfico crece cuando está restringido por la parte operativa, por la parte del airside, nunca por la terminal. Las terminales, sí, bajarán los niveles de servicio, se quejarán los pasajeros, pero el tráfico sigue yendo. Es muy raro que se detenga. Cancún, antes de la privatización, el mercado crecía significativamente, los pasajeros estaban dispuestos a estar 40 minutos bajo el sol o bajo la lluvia para control de pasaportes. La gente iba igual, porque el pasajero no va porque el aeropuerto sea lindo y no deja de ir porque el aeropuerto sea feo. Cuando ustedes toman una vida en un aeropuerto, sí, tendrán una experiencia positiva, negativa, pero no les afecta ni siquiera la experiencia turística. Y la verdad que no es así. Vamos a ver ejemplos. ¿Ustedes saben por qué vuela un avión? ¿Alguien tiene un papel acá? Vamos, mira, Por acá. contradecible. Con Carlos Mariano y todos. No, pero no, muy bien, no sé, no voy a lograr. Con un billete, Miren, yo voy a soplar solamente por arriba del billete. ¿Saben lo que es el principio de Bernoulli? ¿Alguno estudió física acá? Bueno, si soplo por arriba del billete, la hoja sube. ¿Cómo es eso? Digamos, el flujo de aire arriba del billete mucho más rápida que por debajo. Se crea una baja presión. Entonces la presión atmosférica sube el billete. Por eso vuelan los aviones, ¿sí? Eso Leonardo da Vinci fue de los primeros que, viendo el corte del ala de los pájaros, dijo, como el ala tiene una curvatura, las moléculas que pasan por arriba tienen que viajar a más velocidad que las que pasan por abajo para llegar al mismo lugar al mismo tiempo. Se genera una baja de presión arriba y eso hace subir al avión. Eso es más flujo laminar. Y acá, de casualidad, salió una foto. Ahora, ¿esto qué significa? Que para que el avión sea un avión más grande, más pesado, tiene que recorrer más tiempo en la pista para poder despegar, ¿sí? Quiere decir que si una pista es muy corta, voy a tener una limitación o del tamaño del avión o cuán lejos puede ir el avión, porque a lo mejor puedo despegar un avión más grande, pero no le puedo llenar el tanque de nafta hasta el final, porque una de las cosas que más pesa del avión, una parte significativa del peso del avión es cuando el tanque está lleno. No voy a poder llenar el tanque porque no va a llegar a destino, ¿sí? Este es un ejemplo, por ejemplo, de Katmandú, en Nepal, que no tenía un sistema de aproximación como corresponde, y solamente hacer una inversión en luces, en un sistema de aproximación, le permitía acceder a un mercado, por ejemplo, uno de los principales mercados los dos principales mercados de alpinistas que van a Nepal son coreanos y japoneses. Y los japoneses tenían que hacer noche en Corea para llegar a Nepal porque no podían alcanzar fortuna al día. Los coreanos y los japoneses no se quieren mucho tampoco. Entonces, no es que, digamos, tampoco era muy práctico y no se podía lograr tener vuelos de Japón directo a Katmandú por el tema de que el avión tenía que salir. Perdón, lo que no les expliqué es que por la falta de luz de aproximación, el aeropuerto solamente había ciertas líneas aéreas que no querían operar si no era diurno. Entonces el avión tenía que salir antes que oscurezca. Y eso restringía el mercado, ¿sí? Entonces aquí donde decimos, bueno, haciendo una inversión podemos lograr realmente acceder a un mercado, no es que no había japoneses, sí había japoneses, pero van conectando por Corea, pero son menos. Esto es un ejemplo más claro, esto es Kingston, Jamaica, ¿sí? Acá, como ven, la pista llega prácticamente hasta el final. Bueno, esto hoy no cumple con las reglamentaciones internacionales, porque hoy las pistas al final, en los últimos, se está poniendo cada vez más énfasis en los últimos 15 o 20 años, es que las pistas tienen que tener al final lo que en castellano decimos zona de parada, en inglés le decimos resa, ¿sí? Es la zona de parada, la zona de seguridad al final de la pista. Este aeropuerto debería tener resa. ¿Cómo se hace para que tenga resa? Bueno, una de las maneras más prácticas, por supuesto, que hay que hacer hay que hacer una terrible inversión y digamos, rellenar la laguna. Este lado, esto es más abierto, afuera, esto es más baja profundidad. Pero lo que se puede hacer de manera inmediata hasta que se haga la inversión, y esta inversión estamos hablando de alrededor de $180 millones.
Pero lo que se puede hacer de manera inmediata es podemos cambiar la pintura de la pista y decir, bueno, ahora la pista termina acá. Y todo esto lo pinto como zona de parada. Entonces, oficialmente la pista va a ser solamente esto, ¿sí? Lo que se llama desplazar el umbral. Si yo desplazo el umbral de esta pista, la pista para despegar oficial se acorta. El principal mercado del aeropuerto de Jamaica es Londres. Es British Airways tiene un 777 y Virgin Atlantic antes volaba con 747, ahora vuela con 777 también. Las dos grandes diásporas de los jamaiquinos están en Estados Unidos, en la zona de Nueva York, y en Londres, entonces, perdón, en Inglaterra. Esto significaría que si yo desplazara el umbral, perdería el acceso a un mercado muy importante, que es el mercado inglés, el mercado directo a Inglaterra. Entonces, si mañana me vinieran a obligar a tener que cortar la pista, es imperiosa la necesidad de hacer una inversión para acceder a un mercado y ahí sí tendría un impacto importante en el tráfico. ¿Sí? Sin embargo, las terminales no. ¿Sí? Acá tenemos una terminal de ustedes. Bueno, esto es Montevideo. Montevideo, ¿sí? Una terminal linda no es garantía de que tengamos tráfico. ¿Sí? Pero eso no significa que no haya que invertir en terminales. Los países invierten en terminales, primero, antes que nada, por nivel de servicio. ¿Sí? Pero además es un tema que va más allá del nivel de servicio. Es la entrada al país, es un tema de orgullo, es un tema de... Miren lo que es esto. Esto es Múnich, ¿sí? La terminal 2 de Múnich. Es una de las terminales, a mi juicio, más perfectas que hay. ¿Sí? Y es un tema de... Y es del Estado. Es del Estado de la ciudad de Múnich y del Estado de Bavaria y del Estado federal. Y fíjense, digamos, hacen terribles monumentos. Y acá otra vez volvemos a Montevideo. Y esto, fíjense, esto es un hermoso, pésimo diseño de un arquitecto, se murió este año, pobre Viñoli, uruguayo, que vivió en Estados Unidos, muy exitoso, con mucho gusto estético, pero que no entiende de aeropuertos. ¿Cuál es el principal problema de esta terminal? Es inexpandible. No se puede expandir, es un caparazón. ¿Sí? Claro, también para Uruguay, no hay uruguayos acá, ¿no? Vos sos uruguayo, yo lo veo mucho. Pero bueno, como en Uruguay nunca pasa nada, no crece el tráfico, no crece la población, no crece nada, sirve, pero digamos, pero cuando Pluna le estaba teniendo bastante bien, que tenía operaciones acá, ¿te acordás el desastre que era el aeropuerto? No había lugar, ¿eh? Claro. Y el aeropuerto tenía serios problemas para operar cuando Pluna llegó a tener 16 aviones y cuando tenía los bancos de conexión no tenían dónde ponerlos. ¿Sí? Y fíjense, esto es en el sur de Filipinas, una zona que se llama Bacolod. Miren, cuando hay mercado, a la gente no le importa. Esta foto fue tomada después de que salió 120 personas en un 320. 150 personas. ¿Que no se puede conectar? Hay gente que dice que no corre, que algunos dicen. Yo estoy en contacto con varios que están conectados, algunos corren. Yo estoy conectado en el Zoom y la presentación se ve. Entonces por ahí Y bueno, a lo mejor igual tal vez se está grabando, así que lo pueden ver después de la grabación. Sí. Todo eso estoy conectado en el Zoom y veo que está todo. A veces puede ser la otra persona que No, Roberto, lo que pasa es que Bueno, no corre. Miren la cantidad de gente que hay acá y que está dispuesta a, digamos, en definitiva, cuando hay un mercado, la gente sigue viniendo, por más que tengan que aguantar un nivel de servicio horrible como el que pobre esta gente está sufriendo, ¿sí? Y acá otro ejemplo que bueno, ahora es el aeropuerto de Santa Lucía en el Caribe, ¿sí? Donde tenían 7 vuelos en el día, pero de los 7 vuelos en 2 horas, ¿sí? Esas 2 horas el aeropuerto era horrible, digamos, la exigencia de demanda de pasajeros a la terminal durante esas 2 horas era significativa, lo que implicaba al gobierno tener que construir una terminal más grande y iban a tener que aumentar las tasas a los pasajeros de manera significativa. Y las líneas aéreas nos decían, háganlo,
no vamos a cambiar el horario del vuelo. Y vos, sentándonos con las líneas aéreas, tratando de convencerlos, volá 2 horas más tarde, 3 horas más tarde, me relajás la infraestructura, y la línea aérea te dice, yo tengo que llegar a mi hub de conexión. Virgin, estas 2 líneas aéreas vuelan estas volaban de Gatwick, en realidad, a Santa Lucía. Y yo tengo que llegar a Gatwick a la hora exacta para conectar a mis pasajeros al banco de conexión. No te voy a cambiar el horario. Todo el resto de las líneas aéreas que venían acá eran básicamente de Canadá y de Estados Unidos. Todas lo mismo y todas llegaban a sus hubs en el momento del banco de conexión y no estaban dispuestos a cambiar ni una hora. Y dispuestos a que a los pasajeros les subamos a la tasa de embarque de $30 a $75. ¿Sí? Porque era el mercado estaba por encima de cualquier cosa. ¿Ok? Esto es una terminal, miren, acá se hace el check-in, pesaba la valija, este tipo te vendía algo para tomar, esperabas sacar el avión, subías al avión. Te surinaba. Esto es una terminal, ¿sí? Y esto es la zona con el Pacífico Sur. Bueno, básicamente, fíjense, entra un avión de 12 plazas y acá hay ocupación del 100%. Estaban todos los pasajeros, con el piloto, nada más. Al fin y al cabo, un aeropuerto es una pista y un mercado. La terminal, el aeropuerto de Santiago de Chile tuvo un terremoto y estuvo junto tipo un año con una carpa. Y la gente siguió yendo, digamos. Y por supuesto que queremos tener una mejor terminal por un montón de razones, pero una terminal no va a atraer tráfico. ¿Sí? Inversiones en infraestructura, cuando la vienen a destrabar una demanda que no puede estar satisfecha por un tema de infraestructura, sí va a traer más tráfico. Y así vemos, hay montones de lo que llamamos elefantes blancos en España, ni hablemos. Hay un aeropuerto de Ciudad Real que está cerrado con un candado, que lo abrieron para la película de Almodóvar, nada más. La gente que lo hizo está en la cárcel. Castejón, hay varios aeropuertos. El aeropuerto de Victoria, en País Bajo. Tercer mito. ¿Estamos bien de tiempo? No, en el mito anterior, Sí. yo la única excepción que encontré de construye lo vendrán fue el de Yerevan en Armenia, que se construyó y el tráfico así. Yo creo que sería un efecto de diáspora, social, económico, algo, porque es inexplicable. Al mismo tiempo firmamos el Open Skies con todos los países alrededor y especialmente con Rusia. O sea, se incrementó, fue absoluta casualidad. Por el tema de tráfico, quebró a Armavia en esa época. Sí. El gobierno no dejaba entrar a ninguna línea aérea de ningún lado, especialmente los rusos, para proteger a Armavia. Armavia quebró y el gobierno entonces empezó a dejar a todas las líneas aéreas entrar. Coincidió, pero no fue por eso. Tengo una foto del aeropuerto que seguramente diseñaste vos. Era una base militar del gobierno americano en Panamá. Era la base Howard, ¿sí? Hoy se llama hoy se llama Panamá Pacífico el aeropuerto. Está, si ven ahí, un poco a la izquierda es la entrada del canal de Panamá, ¿sí? Está al oeste de la ciudad de Panamá, ¿sí? Y al este de Panamá, al este de la ciudad, está el aeropuerto de Tocumen, que es el principal aeropuerto de Tocumen, de Panamá, donde es el hub de, digamos, hoy en toda América Latina tenemos básicamente, los 2 hubs más importantes son Panamá y Tocumen y Bogotá, y después tenemos hubs secundarios como Lima y San Salvador. Fíjense que la TAM no tiene especialmente un hub, digamos, ha crecido a través de compra de líneas aéreas en distintos países, pero no se puede decir que Santiago de Chile es el hub de la... Es un hub doméstico, pero no es un hub y tiene conexión argentino nada más. Bueno, esto es el tema carga. Otro de los grandes delirios de los fijadores de políticas es que cada país que tiene una pista dice voy a hacer un hub de carga. Y es parecido las características a lo que hablábamos de tráfico. Pero bueno, como les decía, los americanos se fueron, les dejaron el canal a los panameños y les dejaron este aeropuerto. Fíjense la pista, el largo de la pista, la estructura es un típico aeropuerto militar.
cruces rectos, y 4 regios hangares que empezaron a tratar de comercializarlo en 1998. Hasta el día de hoy, el aeropuerto prácticamente, creo que ahora recién, Wingo, que es la low cost de Copa, tiene algunos vuelos ahí, pero algo muy puntual, y nunca han logrado hacer nada. Vamos a ver por qué. Primero y principal, prácticamente a nivel mundial, por supuesto cambia por regiones, pero prácticamente a nivel mundial el 50% de la carga mundial viaja debajo del pasajero. No viaja en carguero. Quiere decir que si yo quiero manejar carga, le voy a subir a un avión que va a llevar pasajeros. El avión va a ir a un aeropuerto donde baje pasajeros, no la carga. La carga después es un camión y no se queja a viajar 2 o 3 horas. ¿Sí? Es el pasajero que va a dejar. Entonces, un aeropuerto, para ser exitoso carguero, con carga, tiene que tener pasajeros, porque el 50%, digamos, si habláramos si ese aeropuerto representara el promedio mundial, ese aeropuerto, el 50% de la carga va a llegar debajo de pasajeros. Entonces, si yo me voy a ir al aeropuerto en la mitad de la nada, no hay pasajeros, no puedo aspirar a tener mucha carga. ¿Sí? Memphis, Bueno, pero Memphis, tenés la economía de escala, ahí fue distinto. no hay ni pasajeros. No, bueno, está bien, pero ahí FedEx hizo al revés. FedEx jamás en la vida se hubiera metido en un aeropuerto donde hubiera pasajeros. Hay pasajeros, hay 4. Pero FedEx necesitaba un aeropuerto en Louisville también, para DHL. Necesitaban un aeropuerto donde sean amo y señor, y por supuesto tienen el aeropuerto entero para ellos, pero los volúmenes de tráfico que tienen, por supuesto que les da digamos, el aeropuerto es en realidad es la base de la carga de FedEx. Si vos lográs que venga FedEx y haga un hub en tu aeropuerto, sí te va a cambiar todo. Pero ¿cuántos hay? Tenés Leipzig, tenés Bruges, en Bélgica. No de Brujas, de Zagreb. A ver. Bueno, este era el aeropuerto anterior de Quito, que ya no existe, se cerró y es un parque ahora, ¿sí? Se llama Mariscal Sucre, el nuevo también se llama Mariscal Sucre. Pero este aeropuerto, a pesar de, miren lo que era la infraestructura, y ubicado en la mitad de la ciudad, llegó a ser uno de los aeropuertos más importantes de exportación de flores en el mundo entero. Ustedes saben que Ecuador, bueno, Quito y Bogotá son los dos exportadores mundiales de flores, junto con Nairobi en Kenia y Addis Abeba en Etiopía. Si ustedes ven lo que son los tráficos de carga de exportación de flores en las épocas pico de flores, por ejemplo, en San Valentine's o en el Día de la Madre, el Día de la Madre en Rusia. En Rusia se acostumbra a comprar flores, entonces el Día de la Madre en Rusia, el Mother's Day, el Teacher's Day también. Acá había en Estados Unidos el Día de la Maestra que se lleva flores. Bueno, se venden en las plataformas así, bueno, no en este aeropuerto, porque este aeropuerto no existe más. Habían disparados todos uno al otro llevando todas las flores. Pero lo importante es que aún un aeropuerto sin infraestructura, porque existe un mercado, tiene carga, pero el hecho de que yo vaya a construir una terminal de carga no me va a garantizar tener la actividad. E inclusive, también tenemos que entender si la carga viene de importación o de exportación. Porque la carga de exportación, este es un buen ejemplo, esto es Antananarivo, que es la capital de Madagascar. Si ustedes saben, la Coca-Cola se produce con vainilla. Y la vainilla, los dos proveedores de vainilla de Coca-Cola son Madagascar e Indonesia. En una época era Madagascar el 70%. Después ellos mismos tuvieron bastante miedo de dar demasiado riesgo en un solo país y empezaron también a fomentar el cultivo de vainilla en Indonesia. Inclusive en Madagascar tuvieron bastante miedo cuando Coca-Cola quiso cambiar la fórmula, porque pensaron que iban a dejar de comprarle la vainilla. Tal punto es el principal ingreso del país. La exportación, digamos, los exportadores en Madagascar se cansaron, ahora el aeropuerto está concesionado y está bien operado, pero cuando no lo estaba, se cansaron de pedirle a las autoridades que les hagan un depósito
y construyeron a cada 2 cuadras un enorme depósito para toda la carga de exportación. La carga de exportación puede llegar al avión horas antes de que salga. La carga de importación a veces, si depende de la regulación aduanera, a veces hace falta tener depósito de carga dentro del aeropuerto, ¿sí? Pero esto es un ejemplo de que cuando hay demanda, ocurre igual, aunque el aeropuerto no acompañe. Pero lo que estamos mostrando es que no ocurre al revés, ¿sí? Este es el aeropuerto de Aqaba, en el Mar Rojo, en Jordania, ¿sí? Acá hay 8 posiciones para 747, es un depósito gigantesco, creo que de 5.000 metros cuadrados. Nunca hubo una caja de zapatos en ese depósito. Jamás se usó ni la plataforma, a lo mejor para un evento, pero no para carga, ¿sí? Es decir, el haber construido estas instalaciones no le garantiza la carga. Y por lo contrario, como les explicaba, cuando realmente hay demanda, aunque la infraestructura no dé, el mercado se las arregla. En definitiva, son los exportadores y los importadores los que le vienen a tocar el timbre al aeropuerto y le dicen, por favor, construime lo que necesito. Pero no ocurre nunca, y esto es algo que lo vemos permanentemente, que el aeropuerto dice, no, voy a hacer una terminal para... ¿Te lo vinieron a pedir? ¿Alguien te vino alguna vez a pedir? No, entonces no lo hagas, porque no la va a usar nadie. Esta es de las más interesantes. Seguramente ustedes escucharon que hay competencia entre aeropuertos. Una de las críticas que se le hacía a Corporación América es que tiene todos los aeropuertos del país y que no hay competencia. No existe la competencia. En muy pocos aeropuertos del mundo tienen realmente competencia, ¿sí? Acá hubiera podido haber competencia si el aeropuerto del Palomar lo hubiera operado otra compañía. Hubiera, eventualmente. Pero vamos a ver dónde hay realmente competencia, cuándo existe realmente competencia en aeropuertos y cuándo es una pavada. Este es uno de los pocos aeropuertos donde hay realmente un mercado competitivo. Esto es Tokio, Narita, ¿sí? Acá esta es la terminal de One World, acá está Japan Airlines, acá está la terminal de Star Alliance, acá está Nippon Airways, y esta es la terminal de SkyTeam. Sí, que está el resto de las líneas. Japón no tiene ninguna línea de SkyTeam. Aquí sí se da competencia, y fíjense lo que ocurrió. Esto es hasta la Segunda Guerra Mundial, el único aeropuerto que tenía Japón, Tokio, era Haneda. Los americanos construyeron el aeropuerto de Narita, bastante en las afueras de la ciudad. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, creo que en los años 60, se hizo una regulación, se dijo, bueno, todo el tráfico internacional se va a quedar en el aeropuerto de Narita. Haneda va a ser solamente doméstico. No sé si saben, pero el mercado japonés interno de aéreo es uno de los más brutales que hay en el mundo. Por supuesto, Estados Unidos es el más grande, pero la Unión Soviética era el más grande del planeta antes, porque la gente viajaba gratis, cuando era la Unión Soviética. Pero Japón es enorme. Y entonces la regulación decía, se va a poder volar, el aeropuerto de Haneda va a poder solamente atender tráficos dentro de Japón o tráficos fuera del país que estén dentro de la distancia más larga dentro de Japón. Por ejemplo, estas ciudades en la distancia más lejana que hay de Narita, ok, entonces lo que entre afuera pueden volar. Por ejemplo, a Corea del Sur se podía volar, o al sur de China se podía volar eventualmente, pero más que eso no. Y todo el tráfico estaba en el aeropuerto de Narita. Hasta que en determinado momento, el gobierno empezó a permitir que haya vuelos internacionales a la noche. Después construyeron una nueva pista, ¿sí? Y después permitieron todo tipo de operaciones, también domésticas de Haneda. Y fíjense lo que pasó. Acá me está tapando esto. Pero quiero mostrar el número. Todo el mercado en estos años creció un 4%. Todo el mercado de Tokio. Fíjense, Haneda creció un 35% en promedio anual, ¿eh? Esto es promedio anual ponderado. Y Narita creció el 1%. Es decir, todo el tráfico se lo llevó Haneda. ¿Por qué? ¿Por qué Haneda? Haneda está dentro de la ciudad. Es como que mañana nosotros podamos volar absolutamente a todos lados desde el aeroparque, ¿sí? Vamos a dejar de lado la política de si está bien o no que el aeroparque
tenga vuelos regionales. Yo creo que no debería haber vuelos regionales. Internacionales limítrofes. Por más que sea súper cómodo. No debería ser el caso. Pero fíjense cómo creció el tráfico, ¿sí?, de Haneda a lo largo de los años. Este tráfico claramente se lo robó a Narita. ¿Sí? Acá vemos competencia de mercado. En otro lugar donde hay competencia, esto es Moscú, ¿sí? Es el aeropuerto de Sheremetyevo de Moscú, que es el hub de Aeroflot. En Moscú, a los alrededores de Moscú hay 3 aeropuertos. De hecho, ahora hay un 4º aeropuerto, pero principalmente son 3 aeropuertos, lo más importante. Tanto casi equidistantes con alguna salvedad, son Sheremetyevo, Vnukovo y Domodedovo. Sheremetyevo y Vnukovo son del Estado, operados por algunos organismos llegados al Estado, y Domodedovo es un aeropuerto totalmente privado, de gente que no tiene nada que ver con el gobierno. Y fíjense lo que pasó. Otra vez, no vemos acá los años, ¿sí? Esto es desde 2001 hasta el 2020, ¿sí? Pero fíjense lo que fue pasando. Esta es la migración, estas son las líneas aéreas que se pasaron del Vnukovo a Sheremetyevo. Fíjense cómo se fueron pasando. Domodedovo, cuando lo tomó esta compañía que se llama Eastline, construyó una nueva terminal, daba mejor servicio, competía con tasas, daba, digamos, muchas mejores condiciones a las líneas aéreas. Se empezó a pasar, todas estas líneas aéreas se fueron pasando de estos aeropuertos a Domodedovo. Después, más tarde, Sheremetyevo le robó estas líneas aéreas a estos dos aeropuertos. Y después, y a lo largo de los años, algunos aeropuertos se pasaron a Vnukovo. Esto es realmente competencia entre aeropuertos. ¿Ok? Perdón, en la época, si mal no recuerdo, creo que en la época soviética cada uno de los aeropuertos abastecía a una región. Exacto. Exacto. Y el cambio también generó esta migración. Exacto. En realidad tenían cierto tipo de líneas aéreas. Por ejemplo, estaba Tajik Air que iba a Tayikistán desde un solo aeropuerto. Y después a cada línea aérea le asignaban un aeropuerto. Me acuerdo que para ir a Oriente tenías que ir a un aeropuerto y si venías de Argentina ibas al otro. Sí, Aeroflot era Sheremetyevo, siempre. Sí. Pero para ir a Oriente por Aeroflot tenías que ir por la otra. Cambiarte de aeropuerto. Sí, no recuerdo. Es posible. Sí. Bueno, pero la verdad es que cuando a la gran parte de los destinos... No. Y ahora eso voy a ir ahí. Sí. No, primero que no compite. No compite. Primero, la gran parte de los aeropuertos no tenemos opción. Si vamos a Zurich, cada aeropuerto tiene lo que llamamos el área de influencia. Y el pasajero no se va a cambiar de ciudad para viajar de otro aeropuerto. Y la línea aérea no va a ponerse a volar a otra ciudad con unas tarifas aéreas más bajas, creyendo que los pasajeros se van a cambiar de aeropuerto. Digamos, pasa lo mismo que pasa en Moscú, puede pasar en Tokio, pero pasa en muy pocos casos. Pero la gran parte de los aeropuertos, como de las grandes ciudades de Zurich, no tengo opción, ¿sí? En algunos aeropuertos, las autoridades deciden quién vuela a dónde, como un poco parecido a lo que vos contabas de Rusia. Esto es Malpensa, en Milán. Antes, cuando se construyó Malpensa, el principal aeropuerto de Milán era Linate. Y el gobierno vino y reguló, dijo, tanta cantidad de operaciones puede tener Linate y más que eso no puede tener. Y de ahí en adelante todas las operaciones tienen que pasar a Malpensa. El gobierno intervino y reguló dónde van las líneas aéreas. ¿Sí? Por razones sanitarias y por la capacidad del aeropuerto. ¿Sí? Y además para darle tráfico al nuevo aeropuerto que han construido. ¿Sí? Pero que sí es cierto, que no es razón lógica, pero pasa todo el tiempo. Ya sé. ¿Qué está pasando en México ahora? Construyeron un aeropuerto nuevo, digamos, los militares pusieron plata en un aeropuerto que se llama Santa Lucía, que estaba ubicado horrible y en la zona más peligrosa de México, y el gobierno no está dejando aumentar la capacidad del aeropuerto de la ICM, del aeropuerto de Ciudad de México. ¿Sí? Ahora,
la autoridad aeroportuaria de New York y New Jersey, por ejemplo, es la dueña de los tres aeropuertos, de la Guardia, de Newark y de Kennedy. Y ellos deciden, por ejemplo, el aeropuerto de la Guardia es un aeropuerto solamente doméstico, la única operación internacional que tiene es a Canadá. Pero el aeropuerto de Newark es el único que es hub. Y dicho sea de paso, Kennedy, que es un super aeropuerto enorme, prácticamente no es un hub. Creo que ahora solamente JetBlue tiene operaciones medio de conexión ahí, pero más. La gran parte del tráfico termina y se queda en New York. Y si ustedes quieren viajar dentro de Estados Unidos, no vayan por Kennedy, porque lo más probable es que se van a tener que tomar un taxi hasta La Guardia y cambiar de aeropuerto y pueden viajar dentro de Estados Unidos desde La Guardia. Es decir, el aeropuerto de Kennedy, la gran parte del tráfico se queda ahí. Hay un poco de tráfico internacional de conexión, pero cada vez menos. Otro caso de regulación entre terminales. Estos son casos de aeropuertos, de ciudades multiaeropuertos. Esto es Suvarnabhumi, que es el aeropuerto de Bangkok. ¿Sí? Construyeron un nuevo aeropuerto. El aeropuerto anterior se llamaba Don Muang. Construyeron este aeropuerto, que se llama Suvarnabhumi. Tardaron tanto tiempo en terminarlo, se abrió como casi 20 años más tarde, que para que cuando lo abrieron se dieron cuenta que no podían cerrar el anterior. Entonces dijeron, ¿qué hacemos con los aeropuertos? ¿Cómo separamos el tráfico? Dijeron, bueno, todo lo que es low cost y lo que es tráfico regional lo mandamos a Don Muang, y todo el resto va a Bangkok. Y aquí es algo inclusive interesante desde el punto de vista regulatorio. De cambiar el código, los acuerdos bilaterales que rigen cómo los países tienen que volar de un país a otro, dicen, bueno, vos vas a volar a Bangkok, código Bravo Kilo Kilo, es Bangkok, ¿sí? Le cambiaron el Bravo Kilo Kilo, lo sacaron de Don Muang y lo pasaron a Suvarnabhumi, y automáticamente todo el tráfico internacional tenía que ir al nuevo aeropuerto. Por supuesto también el tráfico, el Thai, ¿no? Y así es como cambió. Y ahí sí tenemos, donde tenemos intervención del gobierno, donde no hay competencia tampoco entre aeropuertos, porque en realidad interviene el gobierno, el gobierno no la misma autoridad. En Dubái, por ejemplo, que están construyendo el nuevo aeropuerto de Al Maktoum, ¿sí? El Dubai World. En principio, la intención de Emirates era que ellos se quedaran en el aeropuerto que está dentro de la ciudad de Dubái y pasaran todo el resto del tráfico al nuevo aeropuerto. Eso también, desde el punto de vista bilateral, vieron que después no se puede hacer. ¿Sí? Hay aeropuertos, esto es muy loco, donde hay terminales que compiten. ¿Sí? Esto es Kuala Lumpur, por ejemplo. Construyen esta nueva terminal donde opera Air Asia y las tasas a los pasajeros en la mitad que la otra terminal. Obviamente había mucha competencia y presión de las líneas aéreas para pasarse de terminal para que los pasajeros paguen menos, inclusive hasta era más lindo. Pero respondiendo a lo que vos decís, Willie Walsh, que fue muchos años el CEO de British Airways, decía, cuando los aeropuertos del Reino Unido se privatizaron, que fue una de las primeras más que concesión fue privatización, en realidad es una concesión a 100 años, pero es una privatización, se llamaba BAA, pasó a ser British Airport Authority, después pasó a ser BAA, donde era más autoridad, y después se hizo operando los aeropuertos bajo un mismo organismo y el Estado los obligó a separarse. Entonces, el regulador dice, yo no intervengo, por ejemplo, dice British Airways, vos volás a Gatwick, tenés Stansted, Gatwick, Luton, Heathrow, y vos podés competir, no, yo no tengo que intervenir, vos tenés, el mercado se las arregla solo porque hay competencia. Y British Airways dice, es mentira, yo mis aviones no me puedo llevar a ningún lado. Tiene tanto volumen de operaciones que si no se las arregla con Heathrow, es mentira, no hay competencia entre los dos. Es más, British Airways tenía bastante distribución de tráfico entre Heathrow y Gatwick, de alguna manera, pero Gatwick está focalizado para lo que es el tráfico recreativo, leisure, de pasión. Y en la época de la pandemia, gran parte de ese tráfico se concentró de vuelta en Heathrow. Pero la gran crítica de British Airways y de Virgin es que es mentira, no hay competencia. Dice, las líneas aéreas no tienen capacidad de elegir, no se puede agarrar los aviones y llevárselos a otro lugar, no tienen de llevárselos. Una línea aérea en particular, puntual, pero tampoco lo hacen, porque en realidad está la demanda por ir a Heathrow, que digamos, hay cola para conseguir lo que llamamos slot, derecho para aterrizar en. Tengo, no sé, razón. Okay. Otro mito muy común
de los políticos es: voy a construir un aeropuerto, voy a desarrollar la economía. Voy a hacer un aeropuerto en la mitad de la nada y voy a desarrollar la economía. Si no hay una demanda latente, ¿sí?, que está, por favor, exigiendo y pidiéndole y rogándole al gobierno que le haga un aeropuerto para viajar, es mentira, es un mito y es una pavada. Les voy a dar un ejemplo, esto es de un específico, de un caso de estudio. Este es el aeropuerto de Don Muang en Bali, Indonesia, ¿sí? Este es el aeropuerto, tiene una sola pista, en ese momento tenía 24 millones de pasajeros. Para los que entiendan, no sé si lo ven, acá tiene la plataforma, y este tipo de plataforma es súper problemática, porque los aviones cuando los tienen que, le hacen pushback, que los empujan para atrás, tienen que prender los motores, obstruyen toda la circulación longitudinal de la plataforma. Prácticamente no había dónde expandir esto, había un plan maestro para hacer otra pista paralela acá, digamos, expropiando parte de esto y ganándole el terreno al mar, ¿sí? Y este era el plan todavía es el plan de expansión del aeropuerto de Bali, ¿ok? Aparecieron unos delirantes que le dieron a ofrecer al gobierno regional, decir: vamos a hacer un aeropuerto ahí arriba. Dice Ganjara. Va a ser un aeropuerto ahí y vamos a desarrollar ahora una salvedad. Salto un slide y vuelvo a este slide, ¿sí? Fíjense los hoteles. Prácticamente todos los hoteles están en esta apéndice de ahí, ¿sí? En esta parte de acá, que es la parte del pasado. Hay algunos hoteles, pocos acá, esto es una zona montañosa. Y fíjense, la conexión del norte al sur son solamente 92 kilómetros. Pero son hasta entre 2 horas y media y hasta 4 horas pueden ser. Porque son un camino muy sinuoso que pasa por pueblitos y hay animales y hay gente y hay chicos en la carretera, ¿ok? ¿Esto qué implicó? Digamos, imagínense, todo el tráfico, todo el mercado turístico está en el sur de la isla. Esto generó que la población del norte se vaya al sur a trabajar. Ahora, como no pueden hacer ir y venir en el día, se tienen que quedar en el sur. Entonces, primero se generó una gran concentración de villas miserias o barrios realmente precarios de gente muy humilde que viene a trabajar en la hotelería o en el turismo y que no puede volver a su casa al norte, pues en realidad a lo mejor volver al fin de semana, como muchos, si pueden, pero si no, no pueden volver. Se desmembraron las familias dejaron de dedicarse a la agricultura para dedicarse al turismo, a tal punto que la isla empezó a importar frutas y verduras de otras islas. Tristísimo. Y ni les cuento lo que son el componente ambiental, donde se acabó el agua en el sur y los hoteles, cada uno hace un pozo más profundo para robarle agua al siguiente. Hay carteles de publicidad tapando templos, son budistas. Es en Indonesia. Indonesia es la única isla budista perdón, Bali es la única la isla budista de Indonesia. También con implicancias desde el punto de vista ambiental, de desecho de residuos, contaminación de lugares turísticos, digamos, arruinar el turismo. Bali, que para los que somos viejos, cuando éramos chicos, era como uno de los lugares más... Hoy es siniestro, yo le recomiendo al mundo, no vayas a Bali. Bali además es una especie de... sin ofender a Bariloche, pero es la Bariloche de los australianos donde van cuando terminan la secundaria a emborracharse y a pasarla bien, digamos. Dejó de convertirse en un lugar exótico y exclusivo. Entonces, y en el norte prácticamente no hay hoteles, ¿sí? Y las playas son bastante chicas y son de arena volcánica. Entonces decían, bueno, voy a hacer un aeropuerto en el norte y voy a desarrollar el norte. No.
si inclusive viniera alguien mañana y te regala un aeropuerto del norte, si vos sos una línea aérea, ¿sí? Y tenés que llevar gente mañana, ¿a dónde vas a volar? Voy a volar acá, porque acá están los hoteles y acá está la demanda turística. No voy a volar al norte donde no hay nadie. Y más que nada ahora, que yo les explicaba este deterioro del nivel del tráfico que hay en Bali. Hoy, gran parte de las líneas aéreas que viajan acá, muchas son low cost. Low cost significa que yo le cobro muy poco al pasajero y necesito mucho volumen de tráfico. Entonces, si yo soy una compañía aérea low cost, Air y estoy volando acá y tengo que poner una nueva frecuencia, la voy a volver a poner acá. Porque quiero tener mucho volumen, primero tengo economía de escala, el volumen de tráfico y los huéspedes se van a quedar por acá. Y nunca voy a desarrollar la economía por tener aeropuertos, ni un aeropuerto, ni 10 aeropuertos. Ninguna línea aérea va a dejar ahí. La única manera de desarrollar el norte es haciendo una autopista. Conectar el norte y el sur. Si yo conecto el norte y el sur, que son 90 kilómetros, y un tipo puede viajar del norte al sur en 1 hora, el tipo que trabaja acá a lo mejor puede volver a su casa a dormir todas las noches, vuelve a trabajar en la agricultura, se vuelven a reunir las familias, se desconcentran las villas miserias. De esa manera yo les genero. Y eventualmente, un pasajero que venga acá de turismo va a decir, ¿sabes qué? Voy a probar un hotel en el norte. Y de a poco se puede ir desarrollando el norte con un poco de turismo puntual. Y quién sabe, de acá a 15 a 20 años se puede hacer un aeropuerto con tráfico. O inclusive una línea aérea o un aeropuerto que pueda competir realmente. Aparte, estaban hablando de niveles de inversión tan ridículos que jamás hubieran podido tener unas tasas razonables. Pero pudieras tener un aeropuerto eventualmente, si pueden, ¿sabes qué? Si son 100 kilómetros, a lo mejor puedo empezar a traer pasajeros del norte, pero con esta carretera no lo puedo hacer nunca. ¿Sí? ¿Entienden por qué digo que es un mito? Y además, ni hablemos de que, por supuesto, estos delirantes decían que el aeropuerto del norte iba a poder también absorber otros 25 millones de pasajeros. Y entonces vos decís, pero yo quiero en mi isla 50 millones de turistas. Voy a destrozar la isla por completo. Digamos, si estoy hablando de que hoy la isla ya estaba perdida con 24 millones de pasajeros, imagínense con 50 millones, ya nadie va a venir. Digamos, estoy pescando más pescado se puede, voy a quedarme sin pescado. Es decir, voy a arruinar el producto que yo estoy vendiendo. ¿Ok? Miren la proyección de 47 millones de pasajeros. Tiene una sola pista y está manejando 25 millones de pasajeros. Sí. Bueno, Gatwick tiene 44 millones. Y Mumbai también, 45 millones. Hoy es el último mito. Hay un documento, no sé si algunos de ustedes que sepan de transporte aéreo, el transporte aéreo lo regula un organismo internacional que se llama la OASI, no sé si escucharon hablar, de la Organización de Aviación Civil Internacional. Y tiene 19 anexos que determinan, desde el anexo 14, que es el que dice cómo tiene que estar una pista pintada, las luces a cuánto tienen que estar, etc. Hay anexos que hablan de cómo preparar a un piloto, cómo cuando un avión puede volar, etc. Pero además producen bastantes documentos y algunos documentos de economía, y yo, a mi juicio, no creo que específicamente la OASI se destaque por saber de economía. Pero hay un documento que se llama 9082 que dice que existe que las tasas aeroportuarias nunca digan tarifa. Lo van a escuchar muy seguido. Es un error decir que es aeropuerto. Lo que ponen los aeropuertos son tasas aeroportuarias, no tarifas. En términos económicos, la tasa es una contraprestación, una retribución por una contraprestación por un servicio prestado, y una tarifa es un precio de los aeropuertos cobran tasas. Y dice que las tasas tienen que reflejar, lo único que dice es que las tasas tienen que reflejar el costo de servicio, el costo de producción. Esto es en Brunei, no sé si saben, Brunei es Malasia es una isla del sultán de Brunei. El armado tiene este hotel, con 500 habitaciones, y esto es oro puro. Pero no son oro puro. Y había 8 huéspedes. ¿Cuánto hay que cobrarle a cada pasajero para... Te estoy poniendo un hotel con oro puro, te tengo que cobrar $50.000 a la noche en la habitación. ¿No? Y la habitación sale 200. ¿No? Pero, entonces,
Está bien que yo haga un aeropuerto súper caro y solamente que con eso justifique cobrarle una tasa a los pasajeros y según el documento este del AOASI, yo estoy reflejando, estoy amortizando mis costos de inversión, así que te tenés que aguantar la tasa que te estoy cobrando. Ok, vamos a ver cuándo las tasas responden a qué. Este es el aeropuerto de Lyon, es una típica terminal de low cost, es un vuelo de EasyJet. Y fíjense lo que es una terminal, hasta, miren el material, esto es chapa, es una terminal de chapa. Hasta el duty free vendía cosas de baratas, ¿sí? Una terminal dedicada exclusivamente, construida con muy bajo costo, porque para cobrarle poco a los pasajeros que viajan una línea aérea low cost, ¿sí? Esto es Madrid, Barajas, esta es la terminal 4S, satélite, sacada de la otra terminal. Miren la distancia que hay, si ustedes viajaron, como uno estuvieron en Madrid y viajan, hay un tren que te lleva, tarda tanto tiempo que crees que te está llevando a Madrid. Bueno, miren la distancia, esto lo hizo España cuando, hace épocas que fluía Itaducto. Exactamente, esto lo pagó Angela Merkel. En una época, cuando el tráfico cayó mucho, en una crisis, creo que fue en 2008 más o menos, el aeropuerto creyó que bajando las tasas aeroportuarias iba a aumentar el tráfico. No, no logró. Ustedes van a ir a dejar de ir a un lugar por lo que cueste la tasa de aeropuerto. En todo caso, la tarifa aérea, pero la tasa de aeropuerto entre el componente de la tarifa aérea es, en la gran mayoría, no siempre, es significante, ¿sí? Entonces, lo que se practica en algunos aeropuertos es, bueno, como les mostré el caso de Lyon, bueno, tengo tasas diferenciadas. O sea, a un pasajero que sale de la terminal de low cost le voy a cobrar menos. Entonces, que cada uno pague lo que consume, ¿sí? Lo que se llama user pays. Cada uno paga lo que consume. Entonces, si vos salís de una terminal de low cost, te bajo la tasa porque metí menos inversión. ¿Saben, por ejemplo, por qué, cómo cobran nuestros aeropuertos? Viven de cobrarle a las líneas aéreas tasa de aterrizaje, tasa de estacionamiento, y a los pasajeros tasa de embarque. Después hay un montón de otras tasas, tasa de seguridad. Estas son las principales, ¿sí? Ahora, por supuesto, el gran ingreso de los aeropuertos son las tasas de embarque de los pasajeros. Pero dentro de lo que le cobran a las líneas aéreas, la más importante es la tasa de aterrizaje. Lo que se llama, que se cobra por el peso máximo de despegue. Es el peso fijado no es que vas a pesar al avión cada día que va a despegar, sino cuánto figura el peso máximo de despegue por anual. ¿Ok? ¿Por qué se le cobra a los aviones por el peso máximo de despegue? No. Justamente no. Este avión tiene 16 ruedas, ¿sí? El peso por rueda es mucho menor que, por ejemplo, que era el 727, que pesaba un tercio de este avión y que reventaba las pistas, ¿sí? Y el peso por rueda era mucho más alto. Es decir, que tampoco es el... No solo eso. ¿Hay alguno acá que se dedica al pavimento de pistas o algo así? Sí. Bueno, vos corregime si pensás diciendo que yo. Primero y principal, en una gran parte de la pista de aterrizaje, primero, si ustedes creen que la pista sufre con el toque del avión, eso no es verdad. En todo caso, queda goma que después se saca con agua a presión. Pero lo que más sufre en realidad son los rodajes, donde el avión está muy despacio moviéndose y está todo el peso sobre las ruedas. Sin embargo, en la pista de aterrizaje, cuando el avión empieza a carretear, el peso empieza a pasar a las alas. Que de hecho, en el momento en que el avión ya puede despegar es cuando ya todo el peso pasó a las alas. Pero solo cuando aterriza, y especialmente cuando despega, cuando el avión empieza a carretear, el peso empieza a pasar a las alas. Entonces, otra vez, ¿por qué le cobro más a un avión pesado? Y la respuesta es, porque puedo. ¿Por qué? Porque puedo. ¿Por qué él puede? Porque el avión más pesado viene más lejos, trae más gente, eventualmente, como viene más lejos, eventualmente te pagó más la tarifa aérea. Entonces me puede pagar más. Y además hay un componente también económico, que en realidad, para tener un 747 en mi aeropuerto, tuve que hacer una pista más larga. Entonces, la
la depreciación del activo es mayor, yo quiero que él cargue más con la depreciación del activo por haber hecho una pista más larga. Pero en realidad no es directamente proporcional. ¿Sí? Porque ni siquiera, digamos... Pero básicamente este avión puede pagar más, por eso le cobro más. Fíjate, hay un solo avión que tiene Boeing 3. O sea, ustedes son locos, pero esto es un 777, y entonces, lo que importa es el peso por rueda, no necesariamente el peso del avión. ¿Sí? Y ahí es donde impacta Pero los gastos de mantenimiento más importantes de los aeropuertos, si ustedes creen que un aeropuerto que tenga el doble de tráfico va a gastar más en el campo aéreo, no es cierto. Primero, unos costos importantes en el campo aéreo, en el lado aire, es el corte del pasto. Otro es el atender el pavimento. El pavimento no necesariamente se desgasta porque tenga actividad el aeropuerto. Un poco más, pero a lo mejor el aeropuerto tiene el doble de tráfico y en realidad el pavimento sufre más por cambio climático y por lluvia. ¿Sí? Digamos, un aeropuerto puede no tener mucho tráfico y el pavimento lo tengo que seguir manteniendo. ¿Sí? Acá está la terminal de Bajo. Esto es Yerevan, Armenia. ¿Sí? La verdad es hermosa. Y los aeropuertos cobran tasa, lo que llamamos Passenger Facility Charge, que es una tasa de embarque por pasajero embarcado. ¿Sí? Algunos países hace muchos años cobraban actividad separado, no existe más eso, solamente por pasajero embarcado. Y algo que se critica mucho es lo que en economía llamamos forward financing. Esto es Maputo, en Mozambique, donde los chinos vinieron y construyeron entre gallos y medianoche, por supuesto, sin una horrible terminal, pero desde el día 1 que les empezaron a construir, les aumentaron las tasas de embarque a todos los pasajeros. Es como aquellas concesiones de carretera donde el día 1 que se concesiona ponen una barrera y le empiezas a cobrar a los autos, y en realidad vas a empezar a trabajar con la plata de los tipos que son los nietos los que van a ver en una autopista. ¿Sí? Entonces, acá pasó lo mismo. está mal, en realidad por eso estás. El cuarto 2000 pagó la inversión. Tengo acá amigos de. Varios años después, sí, Somos muy amigos, pensamos lo mismo, pero él puede decir las cosas. Yo pienso. Alguien dice que no. Entonces, otra vez, acuérdense que lo que estamos hablando acá es, ¿realmente entonces las tasas aeroportuarias reflejan la estructura de costo? ¿Cuál es la estructura de costo? ¿Sí? Y acá, bueno, hay algunos servicios que dan los aeropuertos que están basados en tiempo, como el uso del puente de embarque. Los puentes de embarque se cobran por tiempo de conexión. Sí, a veces hay un fijo, ¿sí? Y después se cobra por medio adicional. Puede ser que un aeropuerto le dé un incentivo a la línea aérea de irse antes. Yo puedo hacer una tarifa exponencial que después las siguientes fracciones de hora común de estacionamiento acá. Yo quiero que el auto se vaya cuanto antes, bueno, te cobro a partir de la siguiente segunda hora, te corto la cabeza para que vos me liberes la puerta de embarque. ¿Sí? Y acá, esta es la última historia, que es... Esto es Tonga, en el Pacífico Sur. Tonga es una isla chiquita. Tonga suena a África, pero no es África, es el Pacífico Sur. Es la primera isla, es el primer país después de la línea del día. No sé si escuchan cuando cambia el día, cuando son 2 años, es el primer país en celebrar el nuevo día. Y son cristianos muy religiosos. Y los domingos no hay absolutamente nada funciona. Nada de nada. Los hoteles le dejan la comida a los huéspedes en la habitación. Dicen, no hay nadie ni siquiera en la recepción. ¿Sí? Y esto es al mediodía en la capital, no cuerpo. No hay absoluto. Está prohibido trabajar. Ahora, está todo cerrado. El aeropuerto los domingos está cerrado. ¿Sí? ¿Qué implica eso? ¿Sí? El aeropuerto está cerrado, digamos, fíjense cuál es. Tenía una implicancia, digamos. Hace tiempo que este vuelo ya no existe, había un vuelo de New Zealand con 777.
que volaba desde Los Ángeles hasta Auckland, en Nueva Zelanda. Hay los aviones que tienen dos motores. Hoy día estamos acostumbrados a ver que los aviones de dos motores cruzan grandes superficies de agua. Hace mucho no existía eso. Tenían los aviones tenían que tener 3 motores, como el DC-10 y el M-11, o los 4 motores, como hasta el 747, el 340 y todo lo que estaban. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si se tiene un problema con un motor, el avión tiene que tener la posibilidad de llegar a un aeropuerto alternativo con el motor que le queda. Entonces, esto es una certificación específica que es para operaciones con aviones de 2 motores. Existe lo que se llama ITOPS 120, 180, es decir, que el avión tiene que estar a lo largo de todo su vuelo en un radio de 120 minutos de un aeropuerto alternativo. Y hoy en día existe ITOPS de 180. ¿Sí? Es tanta la confianza que le tengo a los motores que digo, ok, si llega a haber un problema con un motor, estoy tranquilo que el otro motor puede llegar hasta 3 personas más volar y aterrizar en algún motor. Pero entonces tengo que diseñar una ruta que esté siempre, en este momento, en esta época era 120, era a 2 horas de un aeropuerto alternativo. Este avión del 777 de New Zealand volaba y tenía a Tonga en 120 minutos. Pero los domingos, no. Y entonces, el avión tenía que mudar su trayectoria de vuelo, acercarse a Apia, en American Samoa, para tenerlo como aeropuerto alternativo en 120 minutos. Tenía que ir tanto combustible para hacer ese acercamiento, que no llegaba a Nueva Zelanda y tenía que terminar aterrizando en American Samoa. Entonces, en Apia. Entonces, lo que terminaba haciendo los domingos, le pagaba fortunas al Tonga para tener un equipo de gente de emergencia en el aeropuerto, incluyendo todo el servicio de extinción de incendios especialmente. O sea, que tan religioso no era. Pero por la plata, digamos, y fíjense, y Air New Zealand no volaba a Tonga, pero le pagaba fortunas al aeropuerto. Y esas tasas, eso lo transfiere el pasajero, digamos. ¿Dónde está en la economía eso de la transferencia? De hecho, había pasado una vez que en una Navidad uno de los bomberos se emborrachó y salió a jugar con el camión, lo volcó, un camión de extinción de incendios, y lo volcó, y el aeropuerto quedó inoperativo, bueno, hay que traer un camión nuevo, un barco. Bueno, un ejemplo interesante. Y eso era simplemente para que el aeropuerto esté abierto, no para que reciba aviones. No recibía, de hecho, no recibía avión. Por eso, Sí. en caso de que tuviera que ser alternativa a eso. Exacto. Son las 8:15. Gracias. ¿Alguna pregunta? Me pregunto comentar, podríamos haber reemplazado acá cosas por el ferrocarril, no desarrolló nada, muchos otros. Tengo 5 mitos más, pero no me daba el tiempo para meterlos todos. No, pero quiero decir que muchas de estas cosas se aplican en general. Sí, claro. Perdón, yo te quise empezar a contar una anécdota, algo de Paraguay, de la época de Núñez Gómez. Hay un lugar llamado Mariscal Estigarribia, en medio del Chaco, Paraguay. Hace 40 años ni había camino, qué sé yo. Y un funcionario de vialidad me dijo que había que pavimentar el camino de 500 kilómetros entre Asunción y Mariscal Estigarribia, porque ahí se iba a hacer el gran aeropuerto donde iba a llegar para toda Sudamérica, ¿quién? El Concorde. Ese delirio. Eso me lo dijo un funcionario de vialidad, ¿no? Y era un disparate total, pero... ¿Eso qué año fue? En 1980. Yo les cuento algo, si lo dicen que yo se lo escucharon de mí, lo voy a negar. Mañana voy a Paraguay a evitar que el gobierno construya una terminal con 9 puertas de embarque, de las cuales la última puerta de embarque va a tener 2 puentes de embarque para un 380. 9 puertas de embarque. Hoy el aeropuerto tiene 4 puertas de embarque y creo que nunca tienen ocupado más de una, como mucho 2.
Imagínense hacer una terminal, y esto se lo recomendó la OASI. Imagínense además la inversión y el tamaño. Y pensar en que una de las puertas va a tener un 380 en Asunción. Que no se fabrica más, que no viaja, no vuela a América Latina. Y que cada vez está volando menos. Bueno, ahora está volando porque hay pocos pilotos en el mundo. Eso es, digamos, una de las razones por las que no los han quitado del todo. Porque hay una recuperación muy grande del tráfico y no hay escasez de pilotos. Pero es un disparate imaginarse que va un 380 Asunción. Y esto estamos hablando ahora. Bastante, hiciste comentario que vos recomendabas que los parques quedaran los parques esas. En realidad, Buenos Aires tendría que tener un solo aeropuerto, ¿sí? Ese hizo. No tendría que tener aeroparque tampoco. Yo sé que nos duele en el alma, que lo queremos, que es lo más cómodo del mundo, ¿sí? Pero Aerolíneas Argentinas nunca va a llegar a hacer nada, digo, o sería otra cosa por completo, a diferencia de Avianca, si toda la operación estuviera en un aeropuerto, pudieran tener una concentración del tráfico internacional y doméstico en un solo aeropuerto. Sí, nos duele, es horrible este aeroparque. Si ustedes viven en París o en Londres o en cualquier otra ciudad del mundo, es lo que tienen que viajar para ir al aeropuerto. Y no hay nadie que se lo plantee. Un parisino no pretende tener el aeropuerto a orillas del Sena para a los 20 minutos subirse al avión, ¿sí? En el único otro lugar donde vemos semejante zafarrancho es en Washington, D.C., exactamente. ¿Pero por qué? Porque los que tienen que votar, que son los del Congreso, tienen que estar a 20 minutos del aeropuerto National Reagan para votarse de vuelta a Rapid City o a Wichita. ¿Entendés? Un aeropuerto construido por un arquitecto argentino. En el caso del London City Airport, ¿es fija o no? Es un aeropuerto con muy poca operación. Las tarifas son bastante más caras, las tasas son muchísimo más caras. El aeropuerto es asqueroso, es una basura, la terminal es una basura. Pero la gente está dispuesta y en realidad tampoco estás cada vez. El problema es que hay una congestión en todos los aeropuertos de Londres. Pero si vos estás en el oeste de Londres, llegás más rápido desde Heathrow que desde London City. A pesar de que aterrizas en la ciudad. Tienes que atravesar toda la ciudad, te lleva más tiempo en un subte. Pero sí es un aeropuerto que está ahí en los dos. Es como si tuviéramos acá en Puerto Madero una pista y aviones aterrizando. Además con condiciones operativas muy especiales. No hay un avión más grande que pueda aterrizar el 319, tiene que aterrizar con un ángulo específico. Pero, contestándote el Aeroparque. No, y Aeroparque toda la vida fue un aeropuerto que el único destino internacional que tenía era Uruguay, y así debería ser. Por más que nos cueste, yo mañana me voy a Paraguay desde acá, es genial, fenomenal, pero en realidad es un despropósito. Y el aeropuerto internacional tiene que ser Ezeiza, y este aeropuerto ni siquiera está preparado para eso. No lo estuvo, ni lo está ahora tampoco. Y además desde el punto de vista de política, pero es un tema de política de transporte, o un tema de política aérea. Yo trabajé con el gobierno de Dietrich, de Macri, y por eso es que suspendimos los vuelos a Aeroparque. Ahí me hicieron caso. Los vuelos a Que cuando el contrato original decía que se cerraba y te daba sobre César. El contrato original de concesión era 98. Sí. Y los italianos que estaban en la primera parte del trabajo le pusieron una capacidad máxima de 8 millones. En realidad lo que pasaba era que tenía un pico tan atroz a la mañana, un pico tan atroz a la tardecita, que algunos se van a acordar que caminaba por el aeroparque al mediodía, te escuchaban los zapatos plim plim, no había nadie. Los picos eran terribles. Y con una perspectiva de un techo de 8 millones no era un tal negocio. Cuando se empezó a completar toda la franja horaria, ahora tiene un pico que por debajo de los picos normales estadísticos del mundo, que es un 0,33 anual en vez de 0,40, y estamos en el 2023 cerramos con 15 millones, 15.6, casi el doble de ese techo. Entonces hay como una cachetada de realidad y Ezeiza tiene 10 millones. Sí. Entonces es como que cada vez se alejó más y
yo no estoy evaluando cuál es el mejor camino, pero la realidad se fue dejando cada vez más de esa idea original de cerrarlo, porque ahora tiene 50% más que Celsa. Bueno, si lo cerraron por algo, los pasajeros tienen que ir al otro lado. Y con los internacionales fue 100% político, sabemos que se agradaba y se achicaba el rango de antes De hecho, aéreo, sobre todo. De hecho, se internacionalizó cuando el gobierno quiso desplazar a Pluna. Todo fue a partir de Pluna. Pluna había desarrollado un hub en Montevideo y traía más que nada brasileros, que los cambiaba del aeropuerto de Montevideo y se los llevaba acá o al sur argentino. En teoría, la idea era llevar discípulos dentro de Argentina. Entonces el gobierno argentino lo que dijo, ¿sabes lo que voy a hacer yo? Yo voy a empezar a operar desde... y por supuesto traía a los brasileños a Aeroparque. Mucho más cómodo, pero el brasileño prefería venir para Aeroparque. Entonces dijo, yo voy a empezar a aerolíneas argentinas, ahora empezar a volar a Brasil desde Aeroparque. Lo que no se les ocurrió es que después de pedir eso, digamos, Gol y en ese momento TAM, dijeron, nosotros también vamos a ir a Aeroparque. No, ustedes siguen Ezeiza. No, el bilateral es el recíproco. Del mismo lugar que venimos para acá, es el mismo lugar que yo tengo derecho a volar. Y le salió mal el juego y igual el aeropuerto en un principio ni siquiera tenía instalaciones ni de duty free ni de control de pasaportes, era un disparate. Sigue siendo un error. Y no está preparado y el Gol también empezó a venir en esa época. Cuando el tráfico estaba distribuido como corresponde, estaban en 11 y 11. En el 2019 estaban en 11 Aeroparque y 11 Ezeiza. Parece que también el tema de Ezeiza es que empieza a salir por la ciudad. La conexión entre la ciudad y el aeropuerto es muy mala. El problema es que es muy difícil. No, por eso, me parece que acercando el aeropuerto de Ezeiza a través de conexión, se parece que acercando la ciudad. Bueno, otro de los mitos que no hablé hoy es el mito del tren en el aeropuerto. Ahí también es un mito en muchos casos. Como todo, a veces el mito lo creemos porque a veces vimos que se puede cumplir de alguna manera, pero en gran parte de los aeropuertos en el mundo, quien usa el tren para ir al aeropuerto son los empleados de los aeropuertos, no los pasajeros. No alcanza el mercado. Y además los pasajeros, el turista no quiere llegar a un lugar y después, sí, el mochilero, no importa, y ahorrarse el taxi, pero el pasajero de negocios y el turista que va a buenos hoteles, el tren no te puede dejar en el hotel. Entonces, que tomarte un tren, bajar de la estación y tomarte un taxi, y con las valijas, no lo hacen. Gran parte de los aeropuertos no lo hacen. El tema del tren, pero es lo que decís vos, a lo mejor son autopistas. Acá el aeropuerto se hace más fácil de la autopista. Es un sistema de transporte que sea menos. Bueno, una combinación de cuáles Se dice el tema de conexión a Rosario con Mar del Plata. Hoy en realidad es el tipo de preembarque y todo, casi conviene lo mismo y el tipo que si vas a Ezeiza, se perdió el avión. Bueno, mucho donde salgas. No, por eso, pero saliendo de Saliendo de La Plata, por ahí te quiere 6. Bueno, hoy me parece que hoy la oportunidad es la autopista Presidente Perón. Aparte de todo, estamos pensando que vivimos con esta que viven a Edo y por ahí vienen de Edo a Ezeiza por internet. Bueno, pero también acá. Sí. Hay aeropuertos que, por ejemplo, en Portugal, el aeropuerto de Faro del sur, prácticamente no tiene vuelos dentro del país, dentro de Portugal. Digamos, todo el tráfico de Faro va a Inglaterra, casi todo el tráfico tan largo en el sur de Portugal va a Inglaterra, al Reino Unido. Y si ustedes, el aeropuerto mejor conectado, por ejemplo, a todo el Reino Unido es Ámsterdam, no es Londres. Por la red de trenes que hay en Inglaterra. Y por supuesto había un plan para, por ejemplo, el poco tráfico que tiene doméstico de Portugal es de Lisboa a Faro, pero había un plan para hacer un aeropuerto nuevo del norte a 50 metros al norte, iba a matar por completo el tráfico a Faro, a Porto,
porque de Lisboa a Porto serán 2 horas y media de auto, 3 horas. Yo ya voy 50 minutos del aeropuerto, sigo un rato más y llegué. Entonces hay una distancia que mata la competencia, Rosario, que siempre quiere tener su tráfico. Está tan cerca de Buenos Aires que no vale la pena. Bueno, hablan de distancia que vos haces en auto. Habla de la carga, ¿no? Rosario está muy lejos, está muy cerca para la carga y muy lejos. Habla de la carga delirante, la carga purguera, muy lejos, digamos. Un tipo de FedEx no va a ir a retirar un sobre acá a una oficina a las 4 de la tarde porque tiene que estar a las 7 de la tarde en Rosario. Va a ser al revés. Le va a ir a tirar al Rosarino a las 4 de la tarde para estar a las 7. Acá te va a retirar el sobre a las 7 de la tarde para que el vuelo más tarde posible. El mercado está acá. Y el mercado de carga siempre va a venir. De hecho, los arándanos, digamos, lo vimos, han tratado de sacar fruta, por otro lado, el nivel de conectividad, esto es algo también importante, que cuando le estaba hablando de que la carga viaja para los pasajeros. El nivel de conectividad que tiene un aeropuerto, que lleva pasajeros, no hay manera de competir con eso. Si yo soy un operador de carga, yo llego a un aeropuerto donde tengo todos los pasajeros que viajan a todos destinos distintos, quiero dar la carga ahí porque la carga la puedo mandar a todos lados. Si yo tuviera un aeropuerto donde tengo una operación de carga a un carguero, como mucho tendré una línea sola y nada más. Otro que no me dijiste, otro aeropuerto carguero importante es Anchorage, en Alaska, pero que es un consolidador de Estados Unidos, de un montón de carga que viene de Estados Unidos, se consolida en Anchorage y de ahí vuelve a salir para la... ¿Del nuevo aeropuerto de Concordia usted hizo algún análisis? Sí, trabajé. Sí. No hice el análisis para construirlo. Me llamaron cuando ya estaba construido, porque hubieran recomendado otra cosa. Pero ahora sí hice el análisis de cuánto le va a salir al Estado mantenerlo y estamos trabajando con el BID. Que la distancia también es similar a la de Rosario. Bueno, pero hay un mercado para otro tipo de tráfico. Hay un mercado para el tráfico de... Hay 2 tipos de mercado ahí. Está el mercado de alta gama ¿cómo se llama? De termas, ¿sí? A ambos lados del río, también en Salto, que podés llegar a traer en un Twin Otter de 16 plazas o en un Caravan de 2, una cosa así. Y después tenés un tráfico de brasileros que vienen a pescar, que van en un embalse que está arriba, que es como ir a cazar un zoológico, porque dicen que están los peces que se chocan contra el embalse, entonces van los brasileños y pescan. No sé qué tipo de pesca ahí, pero que vienen, pagan mucho, también pueden venir con vuelos de esa. El resto del tráfico brasileño. No, el aeropuerto no lo vas a recuperar nunca. El costo de inversión, olvídate. Lo que podés hacer ahora es llegar a un tráfico que más o menos te mantenga las operaciones. Pero la inversión, olvídate. No me llamaron para preguntarme antes. Sí, una pregunta. Siendo esta región terminal, ¿qué razón se hizo de César para que tuviera 2 pistas paralelas a la 1129? No hace falta. ¿Cómo? 2 pistas paralelas, o 2 más además de la 1129 o una más. ¿No se hizo eso? No. Primero el aeropuerto no necesita otra pista paralela. Y como lo que dijimos con Majo antes, como ejemplo, estamos hablando de 11 millones de pasajeros. Gatwick tiene 44 millones de pasajeros con la pista. Mumbai tiene 2 pistas, pero cruzadas en el medio, que se cruzan una a la vez, también 45 millones de pasajeros. De hecho, Gatwick tiene 2 pistas que muy cercanas, que no las puse juntas, ahora están a punto de empezar a usarlas, no juntas, sino que prepararon un avión para despegue cuando el avión aterrizó y van a aumentar un poquitito. Pero imagínense lo que se puede aumentar de capacidad para una sola pista. La 1129 es regia. Lo que sí se puede aumentar la capacidad de la 1129 es que salidas rápidas que no tiene. De hecho, la salida es un ángulo, es absurdo. Digamos. Para el 1735 el avión tiene que prácticamente frenar por completo. Lo que debería hacerse es a lo mejor salidas rápidas y eso va a aumentar mucho la capacidad de la pista, pues no haga falta, pero son pocos los picos para los que hay
Y en conjunción con la capacidad aérea del tránsito aéreo, no tendría que ver, digamos, con análisis ahí, o si tenés capacidad de tierra, de gestión del Pero no hay tránsito. problema, el tránsito aéreo en la zona de Buenos Aires es bajísimo. Es muy poco. Y primero no tenemos sobrevuelo, somos terminales. ¿No? Hay muy poco, digamos, en términos relativos es muy poco. Y no hay problema de aviones dando vueltas porque no hay capacidad. La capacidad está determinada por la pista, no por el espacio aéreo. Bueno, tenía entendido que son las dos cosas. No en este caso. No, en este momento el cuello de botella, como mucho, si hay un problema de falta de capacidad operativa, se agrega un puesto de control y otro controlador y se controla y se divide la cantidad de. No paseando la salida. Hacían los vuelos demasiado. Claro. Bueno, pero es un tema de que, primero, por un tema tecnológico, un tema de conocimiento, un tema cultural. Lo que en algún momento tienen que. Pero igual han mejorado bastante, han mejorado bastante desde antes. Pero ahora se está haciendo un rediseño completo de todo el espacio aéreo. Sé que es un trabajo que está muy legal, vamos a estar muchísimo la capacidad de trabajo. Sí, perdón. No, el origen de la pista paralela, la 1129, viendo lo que decía Marco, es porque en el contrato original, al séptimo año de concesión se tenía que cerrar todo y daba a 6. El plan maestro de 6 se hizo en esos 2 primeros años de concesión, donde todavía se estaba en esa línea más allá de los servicios. Ahí se han escrito que al último tenían que quedar en el ahí porque después era para que creció y fue lo que fue. Sí, claro, iba con Gatwick, los rodajes, etc. No, pero el tráfico que está en Gatwick, operando, lo hace con una uniformidad en todo el día. Entonces es una diferencia respecto a nosotros que tenemos picos en distintas áreas. No, tiene un poco de estacionalidad Gatwick también durante el día. Poca, es cierto. Es prácticamente cuando uno mira la curva, es prácticamente horizontal. Sí, bueno, pero igual aún Son muy así. difíciles. No, bueno, y acá si vos querés aterrizar en 1 hora y no hay pista, bueno, sí, cambiar la hora. Se puede cobrar más caro. Hay un problema con el cobrar más caro. Nosotros tenemos el ejemplo en el cielo de Lufthansa. Lufthansa tiene que llegar a determinada hora a Frankfurt. No le importa nada más que llegar a esta hora. Cuando a la Argentina le va bien, llena el vuelo a Buenos Aires, sale a las 8 de la noche y llega lleno. Cuando la Argentina manda, pasa por San Pablo, carga gente y llega a la misma hora a Frankfurt. Pero sale, hace muchos años. sale 2 horas antes. Entonces, No, bueno, hace unos años lo hacía así. Cuando volvió a la hora pico, El no tema es tiene. la llegada a Frankfurt, no la salida. Pero nosotros tenemos los mismos pasajeros anuales, pero nos hizo bolsa a la hora pico, porque se pasó a las 8 de la noche. 16:50. Más pico que Pero- cuando pasaba por San Pablo. Cuando pasaba por San Pablo no era. Pero Sí, el tema del precio, es- el tema de los sobrecargos por precio, primero a las líneas aéreas que tienen como British Airways nunca funcionó con los eso, porque le daban incentivos en ciertos horarios del vuelo y le daban descuentos en otros horarios. Entonces en promedio no había tal cambio porque se ahorraban y se ganaban. Pero además, cuando vos tenés ahí un pasajero que va del país a Londres, de la ruta más o sea, de San Pablo, que es la ruta más usada en toda América. El pasajero tiene que ser una hora determinada, llegar a la hora determinada, vos tenés una reunión y paga el billete, paga lo que sea. Si vos me decís, te compro más barato, vos salís a las 5 de la mañana, no salís a las 5 de la mañana, salís a las 7 por cada 9, sentado en la oficina. No lo cambiás. El Lufthansa tiene que aterrizar, primero, el vuelo que llega de Lufthansa pasa todo el día. Pero el que vuelve de acá, tiene que llegar a Frankfurt a las 12 del mediodía, que es justamente el del mediodía. Es el banco del mediodía. Porque hay hipotética. Eso no importa si no me digas que hay. Si yo tengo que ser más temprano, voy a salir más temprano. Lo importante es lo que llevo a Frankfurt. las líneas aéreas. Tenemos Filadelfia, pasa con el 8.
puede enviar, está conectada con la hora de entrada a los hoteles, los buses, todo, entonces vos no mueves 10 minutos un vuelo y tenés 3 aviones internacionales en el mismo rato y no tengo ninguna herramienta de poder para mejorar eso que hemos construido. El ejemplo que di de que aguantaban ahí en Santa Lucía, los pasajeros, Pero nosotros no. Por eso bueno, el marco electrónico. Por eso era para que era bueno la